Las valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos. En nuestra América son muy poquitas las voces y las acciones que hayan resultado más eficaces en la protección de nuestros grandes patrimonios naturales que la de Sandra Besudo. Sandra Besudo asumió como una causa propia la protección de un tesoro de la humanidad que es Malpelo, y desde Malpelo hasta Colombia, hasta la América entera, su tarea se ha concentrado en defender lo que no podemos perder, en defender el inmenso patrimonio natural, el inmenso patrimonio marítimo, nuestras riquezas que están severamente amenazadas, que están en peligro, que están enfrentando indicadores que deberían llamar a la acción, a la reflexión y sobre todo a un cambio sustancial en algunas políticas de conservación y de protección. Qué alegría tener con nosotros hoy a Sandra Besudo. Bienvenida, qué Juan, dicha que estés aquí por con la invitación, nosotros. qué rico. Hay demasiados elementos conspirando contra nuestras riquezas marinas. Sí, desafortunadamente es muy complicado. Yo creo que hay que seguir en la tarea de trabajar todos juntos, de educar, que la gente entienda la importancia de ecosistemas marinos que son estratégicos para el desarrollo de la humanidad y que tenemos que manejarlo bien porque son los que están dando, por ejemplo, alimento a las comunidades más pobres. Y yo creo que en la medida que la gente pueda entender que simplemente porque no vemos lo que está pasando debajo del agua, quiere decir que es que eso redunda y abunda los animales. Si aquí en tierra ya no vemos cantidad de venados, y no vemos cantidad de osos de anteojos, y no vemos cantidad de jaguares, etcétera, etcétera, es que lo mismo está sucediendo ahí abajo. La protección de Malpelo estuvo acompañada del montaje de unos sistemas interesantísimos de monitoreo de las especies, de las poblaciones de tiburones, de toda clase de especies marinas, también me imagino de aves. Así es. En la zona. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo se monitorean los tiburones? Bueno, en efecto, pues desde el año 2006 logramos, obviamente con parques nacionales y con la cooperación internacional jalonada desde la Fundación Malpelo, hacer diferentes expediciones científicas y tener unos proyectos de monitoreo e investigación con tecnología de punta. Utilizamos, por ejemplo, para conocer cómo se mueven esos tiburones martillo y otras especies, otros tiburones debajo del agua, pues les pusimos unos chips, unos con telemetría acústica, otros con telemetría satelital, y esto telemetría acústica y telemetría satelital. O sea, eso permite saber para dónde va el tiburón. Y la conectividad. Si usamos, por ejemplo, en acústica, los mismos receptores en la región, que de hecho lo implementamos no solamente en Costa Rica, con la Isla del Coco, en Galápagos, con el Ecuador, en Colombia, Malpelo y Gorgona, sino también en otras zonas del continente. Costa Rica, Ecuador, Panamá, Colombia, pero ya vamos desde Estados Unidos hasta Chile. Ah, no, Esta está red todo de investigadores que simplemente compartimos nuestra información para que cada gobierno pueda tener información que le permita conocer qué es lo que está pasando y tomar decisiones. Por ejemplo, para Malpelo, teniendo información de las migraciones, de los tiburones, de cuáles son las zonas donde más se encuentran, pues nos permitió ampliar en el 2017 el área marina protegida de Malpelo. Nos permitió conocer las áreas de crianza en el Pacífico colombiano, en esa zona tan hermosa que es el Golfo de Tribugá, que es Nuquí, el Parque Nacional Utría, Vallasolano, o sea, hasta el norte con la frontera con Panamá, es una zona de área de crianza de tiburones. Entonces, aquí cuando ya sabemos esto y sabemos que es un área de crianza de tiburones, pues ¿cómo se nos va a ocurrir, además de ser una zona biodiversa, maravillosa, única en el planeta, cómo se nos va a ocurrir
dañar eso, ese capital natural que no tiene precio, Que para además volver a montar un puerto igual o peor a lo que está existiendo hoy en Buenaventura, que realmente no está dando ingresos importantes a las comunidades locales, sino que cada vez las está empobreciendo. Así que esa zona, yo creo, insisto, debe ser un sitio para el ecoturismo, para la investigación científica, para la educación y simplemente para mantener un capital natural Y único. sobre todo que si esos capitales naturales se destruyen, son irrecuperables y los daños son irreversibles. Irreversibles. La población total, por ejemplo, de tiburón martillo, ¿ha descendido, se ha mantenido o ha aumentado? Mira, increíblemente, por más de que se creen áreas marinas protegidas, muchas de las especies no viven solamente alrededor de Malpelo y por ser protegidas no están a la merced, por ejemplo, de la pesca ilegal. Además, son especies altamente migratorias, salen de nuestras fronteras, salen de las fronteras del área protegida, salen de las fronteras del agua, de las aguas jurisdiccionales de Colombia, y nuestras observaciones han demostrado una disminución en los últimos 10 años de 60% de las observaciones de Eso es tiburón atroz. martillo. O sea, hay Una especie 60% menos de y población. ya estamos hablando de una especie altamente amenazada. Esa batalla que tú has dado es una batalla muy valiente también contra mafias pesqueras. Además, contra unos pescadores artesanales, contra políticas globales que son dañinas frente a unas especies. ¿Cómo avanza eso? A ver, yo creo que aquí, por un lado, hay falta de conocimiento, falta de información, falta de coordinación y de tener unas políticas claras sobre qué estamos destruyendo, qué estamos permitiendo que se destruya y con muy poquita información. No tenemos realmente la información certera de lo que está saliendo y una cosa es lo que llega a puerto y se contabiliza, otra cosa es todos los descartes que hay en alta mar, que va y atenta contra la seguridad alimentaria no solamente de Colombia, sino del planeta. Sandra, en tu larga trayectoria en defensa del medio ambiente, tú has ocupado importantes posiciones públicas. Fuiste supraministra del medio ambiente, fuiste directora de la Agencia de Cooperación Internacional, te tocó participar en la formulación de políticas públicas de medio ambiente, en el COMPES, en el Consejo de Ministros. ¿Qué está pasando con esas políticas aquí y en el mundo? Bueno, yo creo que es muy importante que las políticas obviamente se enmarquen a nivel global. Muchas veces uno por proteger un solo pedacito, pues sí, está ayudando y es muy importante, pero necesitamos ver esas acciones locales, también mirar las acciones regionales y mirar las acciones globales. Eso es fundamental. Y es importante, lo que yo siento es que vamos muy lento. Hay políticas, hay normas, hay reglamentaciones, hay regulaciones, pero la destrucción es más rápida. La destrucción es más rápida, es mucho más rápida y nosotros somos muy lentos en tener realmente acciones contundentes y coordinadas, sobre todo, para evitar el daño ambiental marino, que es el que no estamos viendo. Es que algunos parece que no atendieran las señales de urgencia que estamos recibiendo. Aquí hay una, documentada y estudiada. Si en una sola especie, en un espacio determinado, hay una reducción de 60% de las observaciones, quiere decir que la población se está reduciendo en 60%. Y eso no tiene reversa y hay negacionismo y tratan de minimizar el impacto y se requieren, por supuesto, acciones contundentes y compromiso de todos. Ya regresamos con esta mujer abanderada de la defensa de nuestras inmensas riquezas marinas, Sandra Besudo. Ya volvemos después de esto. Sandra Besudo tiene en su experiencia, además de que es, bueno, una buzo profesional, no sé cuántas millones de veces te has metido en todas las profundidades marinas, en todos los lugares del planeta, en todos los sitios, en todos los océanos, en todos los mares. Tienes una experiencia que es muy interesante
porque has liderado una organización de la sociedad civil, has liderado una ONG muy prestigiosa, has trabajado con la cooperación internacional, has trabajado desde el gobierno, entonces es una visión múltiple. ¿Cómo hacer para romper esa idea equivocada de que es solo el gobierno el responsable, o cómo lograr que haya una integración de gobierno, organizaciones no gubernamentales, academia, comunidad científica? Ese ha sido nuestro expertise, es decir, la Fundación Malpelo es una fundación muy pequeña, somos 5 personas, pero yo creo que hemos hecho unas acciones importantes, pero no porque estamos trabajando solos, sino al contrario, porque hemos sido inteligentes en la manera de interactuar, no solamente con el gobierno, con las instituciones públicas, fortaleciéndolas, porque hay que saber que cuando yo llegué a Malpelo era yo solita y lo que necesitamos era precisamente que el Estado se empoderara de este sitio, de esta isla, para que la podamos proteger. Bueno, y lograste liderar toda la documentación y el proceso para que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio de la Humanidad. Aquí yo creo que lo más importante es que el Estado no sienta que es que tiene que trabajar solo y que todo lo demás sabe feo. El gobierno es una cosa, las ONGs son también una parte de la baraja del Estado, como la academia, como la empresa privada, y si logramos de manera seria y ética, obviamente estoy hablando, de coordinar acciones que van en el buen sentido del desarrollo, de la investigación, de la educación, de la conservación del país, yo creo que esas alianzas son fundamentales. Pero no se puede sentir como que el gobierno va para un lado y todos los demás tienen que estar como alejados. Yo creo que esto es muy importante, la coordinación y la aceptación de que todos nosotros somos parte de un Estado. Sandra, aquí hay televidentes que nos ven desde los Estados Unidos, desde los países centroamericanos, desde México, desde Argentina, desde toda nuestra América. ¿Por qué es tan importante Malpelo y por qué para los buzos o para los científicos es tan absolutamente apasionante llegar a Malpelo? Bueno, Malpelo, primero que todo, es una isla en la mitad del Océano Pacífico colombiano. Son 36 horas de navegación para llegar allá. Saliendo de Buenaventura. Saliendo de Buenaventura. Son 36 horas de navegación. Uno duerme, vive, come, todo desde el barco. Obviamente la gente que vaya son buzos avanzados debido a las corrientes y las profundidades que hay. Los buzos entonces que van a visitar el área de manera permitida por parques nacionales, pues son buzos avanzados. Y es un sitio único en el planeta y para Colombia. Un ecosistema único. Es único, que compartimos con las Islas Galápagos del Ecuador, que es también un ecosistema que tenemos cosas similares, y también con la Isla del Coco de Costa Rica. Todos estos sitios han sido también declarados no solamente área protegida, sino sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Sitio de Patrimonio Mundial. ¿Y por qué? ¿Cuál es esa particularidad? Porque tienen ecosistemas que son estratégicos, porque son ecosistemas donde hay especies que se reproducen y luego las corrientes los alejan hacia la costa, porque son sitios de alta biodiversidad, porque son sitios, por ejemplo, que tienen las formaciones coralinas de la región, básicamente porque son ecosistemas únicos y estratégicos para el desarrollo de la biodiversidad. Y lo que ahora decías, solo usos avanzados. Eso pues no es con el curso en la piscina del hotel y un certificado. No, yo quisiera. Requiere. Sí, desafortunadamente pues pasa eso, que queda lejos. ¿Por qué es tan peligroso? Por las corrientes marinas y las corrientes marinas que pueden llegar a ser fuertes, y por lo tanto hay que tener cierta agilidad. O más que agilidad, conocimiento de su equipo, de sentirse bien debajo del agua para poderse y saber manejar el tipo de una tipo de corriente submarina de manera segura. Te saca, te lleva. Por eso es del lugar importante de tu saberlo inmersión. Y que los buzos que vayan sean avanzados y se dejen guiar por los guías del área protegida, que son precisamente los que conocen y manejan y saben cómo funcionan esas corrientes, y sobre todo yendo con muchísima seguridad.
Malpelo es un islote, una gran roca. ¿Vive gente en Malpelo? Hay unos oficiales de guardia. Así es, población como tal no vive en Malpelo, pero sí hay un puesto destacado de la Armada Nacional que hace la soberanía sobre Malpelo y son relevados cada mes. Son entre 5 y 6 marinos. O sea, cada mes salen 36 horas desde Buenaventura y llegan Desde 5 y Málaga. se llevan a 5 Así es. desde Bahía Málaga, que es la, digamos, la base de la Armada Nacional. Así es, así es. Y Y ellos son los responsables de cuidar la isla todo el año. están un mes los 5 solos. Solos. Solos, Pues solos con los y tiburones, con los con hulas, las aves, con las especies estrellas, endémicas, con el sol. con las especies endémicas que solamente existen en Malpelo y en ningún otro sitio del planeta, con la población más grande del piquero de Nazca. O sea, tienen una gran responsabilidad de cuidar ese tesoro natural que tiene Colombia El piquero en esta de zona del Nazca es Pacífico. un ave. Es un ave. Es un ave marina que se alimenta básicamente de peces voladores, de algunos carángidos, pero su alimentación es exclusivamente proveniente del mar. ¿Que son carángidos? Carángidos son los jureles, perdón. Jureles, son peces, Peces. una clase de peces. Sandra, ¿qué le pasa a la especie humana? ¿Por qué esta reticencia a entender, por ejemplo, con el cambio climático, que nos estamos jugando el pellejo de nuestra supervivencia? A ver, yo creo que la gran mayoría de la gente siente y piensa, y ya hoy en día se habla del cambio climático, y yo creo que no hay una persona en el planeta que no hable de cambio climático, que crea o no crea, pero el tema cambio climático está ahí. Cuando alguien ya se siente que el cambio climático realmente le está tocando, lo está viviendo en carne propia, pues yo creo que empiezan a creer mucho más, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que la gente a veces no sabe qué es lo que debe hacer con acciones concretas para evitar la destrucción o el calentamiento global o disminuir. ¿Cómo cada uno aporta? Cómo cada uno aporta desde donde puede y como puede, y obviamente es muy importante que esto se comunique y que la gente sepa qué hacer. Para quienes vemos permanentemente imágenes de cosas que ocurren en los océanos, hay, yo diría, dos que producen mucha indignación y mucha angustia. Esas del corte de las aletas de los tiburones que terminan traficando por cuenta de faltas de control y que luego, entiendo, los dejan vivos y los echan otra vez al mar donde seguramente mueren. Y las islas de plástico. Es espantoso. ¿Cómo enfrentar esos dos? Mira, primero que todo yo creo que hay algo que es importante mencionar para que no se tergiversen las cosas con el tema de los tiburones y las aletas. En Colombia está prohibida la práctica del aleteo. Es decir, totalmente prohibida. Totalmente prohibida. Cualquiera que esté haciendo eso en Colombia está violando la ley. Una violación. Y lo a la ley. pueden coger Sí, la embarcación. pero la cosa es cogerlos. Por eso se han tomado medidas para que los tiburones que se capturan, porque además otra cosa, la pesca dirigida al tiburón está prohibida. Entonces se permite es una pesca incidental. ¿Por qué? Porque hay artes de pesca que sí o sí capturan tiburón. Entonces, si bien está prohibida la pesca dirigida, sí existe la pesca incidental. Sobre esa pesca incidental se supone que entonces los tiburones deben llegar al puerto con las aletas adheridas al cuerpo. Ahora, ¿cuántos tiburones vamos a estar permitiendo sacar de nuestros océanos? Esa es otra pregunta. ¿Por qué? Porque saber exactamente qué es lo que hay debajo del agua, que todo el mundo se imagina que son millones y millones y millones, pues resulta que no es así. Cada vez hay menos. Cada vez hay menos y cada vez para ver animales hay que ir a ciertos sitios que ya, por ejemplo, se han logrado proteger en su momento adecuadamente para poderlos ir a ver. Pero no es suficiente. Las islas de plástico. Y las islas de plástico es terrible, porque aquí nuevamente es un tema de educación. Es un tema de educación porque el efecto del plástico pues, nos ha ayudado a muchos, pero ¿cómo lo estamos reciclando? ¿Cómo estamos separando nosotros desde el hogar los diferentes productos? Plástico, vidrio, latas, ¿no?
Y el hecho de que en muchas comunidades, desafortunadamente, todo, por ejemplo, en los ríos, se bota la basura al río y el río pues llega al mar. Entonces somos responsables de la contaminación por plástico, por lo que nosotros tiremos a la calle, que llegue al acueducto, que llegue al río, pues va a llegar al mar. Y ese plástico con el tiempo, con el sol, se empieza a cuartear y se empiezan a volver microplásticos. Hoy en día las investigaciones demuestran la gran cantidad de plástico que tienen muchas de las especies de peces que nosotros estamos consumiendo. O sea, eso también debe ser letal, cancerígeno, dañino. Claro. Además, que otro tema que voy a mencionar frente a los océanos y la salud de los océanos y la alimentación que estemos nosotros teniendo es la cantidad de mercurio que tienen muchas de las especies que hemos estudiado. Por ejemplo, de tiburones tienen unas altas concentraciones de mercurio debido, obviamente, a la minería ilegal o a la minería que está usando mercurio para el oro. Que luego los ríos lo llevan al mar y es decir, el ser humano nos estamos destruyendo, autodestruyendo lentamente. Nos estamos envenenando. Lo malo de hablar con Sandra Besudo es que el tiempo se pasa rapidísimo. Lo bueno es todo lo que aprendemos, todos los entusiasmos que despierta en nosotros y, por supuesto, la certeza sobre los compromisos que deberían ser tarea de cada uno de los seres humanos en este planeta. Sandra, muchas gracias. No, Juan, un gusto adelante haberte con esa difícil tarea, pero emocionante y hermosa. Mira, con la ayuda de todos, porque a veces yo me pongo un poquito pesimista y yo creo que uno puede tener la fuerza, pero si no tiene el compromiso de todo el mundo, aquí no se trata de atacar a uno, atacar al otro, no, esto es un trabajo de todos y en paz, sobre todo en paz, y que logremos entre todos tomar las mejores decisiones para la conservación de nuestra naturaleza y de nuestra biodiversidad. Sandra Besudo nos ha inspirado a muchos a dar esta batalla y por eso es nuestra mujer de ataque del día de hoy. Gracias, Sandra. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan todos una feliz noche.